preocupación en los hogares. Sabemos ya de grandes empresas que están teniendo que parar por la enorme factura de la luz. ¿Y qué pasa con las pequeñas y medianas, con los autónomos? Pues es lo primero que vamos a tratar con nuestro invitado de hoy, Antoni Cañete, presidente de PIMEC, de la Plataforma contra la Morosidad, vicepresidente de Compymes. Y no sigo con los títulos porque, Antoni, casi es como la reina de Inglaterra de las pequeñas y medianas empresas. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias. Bueno, han hecho ustedes un informe, un estudio de cómo está afectando esta fuerte subida de la electricidad, de la energía, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Cuéntenos. Primero de todo, señalar la importancia del tema que tratamos. Si para un hogar, si para los particulares nos supone la subida de la energía un problema en nuestros costes, para las empresas y para las pequeñas y medianas empresas significa una parte importantísima de sus costes, por tanto de su competencia. La subida que estamos teniendo les afecta directamente y, como muy bien dice, hemos hecho el primer estudio de cómo está afectando dos factores en el que la electricidad tiene un impacto directísimo, que es la subida de las materias primas, donde de alguna forma la energía es un elemento fundamental. El 94% de las pequeñas y medianas empresas han tenido aumentos en sus costes de materias primas y de energía. Y un 84% están teniendo problemas de suministro, con lo cual esto es un problema muy importante que tenemos que saber verlo, analizarlo y tomar medidas para que nos afecte lo menos posible. Estamos viendo, decíamos, grandes empresas, sobre todo metalúrgicas, que están teniendo que parar, muchas por la factura de la luz, las fábricas de coches porque faltan componentes. Una pequeña empresa, un autónomo, ¿qué margen de maniobra tiene para hacer un parón, para volver a un ERTE? Pues mire, me hace una pregunta que creo que los televidentes pueden verlo muy claro, porque tenemos un sector como el de las tintorerías que están teniendo que abrir los fines de semana para poder limpiar sus prendas, porque la energía ahí tiene unos costes que le permite todavía ser viable como empresa. Y es un ejemplo muy claro de las decisiones que muchas pequeñas y medianas empresas se han de tomar si queremos que sean todavía viables, porque la energía es una parte de sus costes importantes y si no pueden interiorizar los que es esa subida de costes, lo que entran es en pérdidas y tendríamos que cerrarlas y por tanto perder puestos de trabajo. Y las compañías eléctricas que están ofreciendo a los consumidores, bueno, pues algunas tarifas planas, a las grandes empresas ahora les están subiendo, están renovando contratos para subir. ¿Cómo se están portando con los pequeños y los autónomos? Pues mire, el gran problema que tenemos es que siempre que damos los datos de la energía lo hacemos de forma agregada y decimos España es más cara la energía que los países de nuestro entorno, que lo es. Pero cuando segregamos por medida, por consumos, en este caso también por medida de empresa, nuestras pequeñas y medianas empresas pagan más del doble que muchos países de Europa. Pagamos más en nuestras pymes del 20 o el 30% que Portugal o Francia, que son países que tenemos a nuestro alrededor. Por tanto, nosotros pedimos a las compañías eléctricas y pedimos también que se tomen medidas fiscales para que esto, que es una acción puntual, podamos de alguna forma llevarlo a cabo, ¿no? Siempre se dice que aquí pagamos más porque los impuestos son mayores, pero lo que usted está diciendo es que Iberdrola o Naturgy, que tienen negocio fuera, ¿cobran menos a empresas de fuera que a España? Pues mire, hemos puesto el acento en algo que es muy importante, que son los beneficios. Tenemos que comparar simplemente los beneficios que nuestras compañías tienen respecto a la diferencia que puede haber de otras compañías europeas que, siendo mucho más grandes, tienen muchos menos beneficios. ¿Y eso qué significa? Significa que en algunos casos podemos estar teniendo un coste energético que es por encima del coste que deberíamos de tener. Nosotros pedimos la configuración de precios justos. Debemos de configurar en el precio de la energía aquel precio que nos puede hacer tener un precio justo y que nos permita ser competitivos. Es un elemento fundamental. Ahora se ha tomado una decisión de cobrar a las compañías o incidir sobre lo que son sus beneficios. Veremos, porque parece que eso igual se retira, pero sí. Bueno, pero yo lo la que idea quiero, está ahí, pero lo que queremos reclamar es que más que hacer una acción ex post, o sea, después, la debemos de hacer ex ante, la debemos de hacer antes. Debemos de tener buenos precios. Eso es lo que nos incide en nuestra competencia y viabilidad de nuestras empresas y nuestros puestos de trabajo. Por tanto, el tema de la energía es un tema nuclear del siglo XXI, que ahora tiene una situación por el shock de la demanda y los precios de las materias primas, en este caso el gas, pero que debemos de tener mucha consideración, y me parece una iniciativa extraordinaria la que España ha hecho y que plantea hoy en Europa, en hacer una política energética europea de compra, porque tenemos un ejemplo muy claro de éxito que ha sido las vacunas.
Europa, todo y que tarde, pero ha actuado conjuntamente y ha tenido una respuesta en las vacunas de forma coordinada muy competitiva. Creo que en la energía, y esta iniciativa puede tener, hoy vamos a ver, estamos trabajando, somos vicepresidentes de la Patronal Europea de las Pymes y se ha hecho un trabajo que creo que hoy va a ver la luz con una buena noticia en trabajar conjuntamente. Adelántenos algo. Esperemos, hay que ser positivo. ¿Va a prosperar hoy esa Yo creo que propuesta de sí, España? yo creo que ha habido o se dan las condiciones para que hoy podamos tener un cierto compromiso. Ya sabemos que las cosas en Europa son lentas, pero sí que va a haber, yo creo, una propuesta encima de la mesa en la que va a haber una preocupación conjunta y sobre todo espero una actuación conjunta que nos dé la fuerza que Europa nos debe dar en situaciones como esta. Bueno, pues veremos. Esperemos. Hablaba usted de las vacunas y vamos a eso porque decíamos al comienzo que Pimec se ha quedado prácticamente sola pidiendo que se pida el certificado COVID a los trabajadores. Y nos hemos fijado en Italia, donde llevan ya casi una semana con esa medida obligatoria que en los primeros días levantó mucha polvareda, hubo muchas protestas, pero llevan ya, como digo, casi una semana. Le hemos pedido a la corresponsal de Televisión Española en Roma, Begoña Alegría, que nos contara qué está pasando después de estos días. Después de 6 días desde que entró en vigor el decreto del Gobierno que obliga a presentar ese certificado COVID para ir a tu puesto de trabajo, se pueden sacar ya varias conclusiones. La primera, que se ha dado un impulso a la vacunación, y ese era precisamente el objetivo del Gobierno. Ya en la semana previa aumentaron las peticiones hasta un 40%. Segundo, que los que no quieren vacunarse se han lanzado a las farmacias a hacerse un test, porque necesitan uno cada 2 días y no les importa hacer largas colas. Tercero, que han aumentado las solicitudes de baja por enfermedad. El mismo día en que entró en vigor la medida, hubo un 22% más de bajas de lo habitual. Y cuarto, que las protestas iniciales, sobre todo en las zonas portuarias, han ido bajando de intensidad. El Gobierno ya ha dejado claro que no va a dar marcha atrás y no olvidemos que son muchos más los trabajadores con certificado que los que no lo tienen. Sabéis también que el que no presenta el documento se va a casa sin cobrar, pero no pierde el puesto de trabajo. De momento la medida estará en vigor hasta el 31 de diciembre, que es cuando caduca el estado de alarma. Vacunas, los que no se quieren vacunar se están haciendo más test, por ahí se controlaría más el virus. Las protestas de momento se han ido aplacando, pero también hay más bajas. Sí, la verdad es que siempre es aquello de que te tapas la cabeza, te dejas los pies al descubierto. Yo quisiera aclarar algo porque hemos puesto encima de la mesa un debate que creo que es necesario en el momento que estamos y es un debate que debe ser sereno y tranquilo. Pero Pimec no plantea en ningún momento la obligatoriedad de la vacuna, en absoluto. Defiende la libertad individual, pero pone encima de la mesa lo que es el derecho individual, pero sobre todo la preservación colectiva. Entonces nosotros lo que no decimos que sea obligatoria la vacuna, lo que decimos que como tenemos responsabilidad como empresarias y empresarios y tenemos que generar nuestros puestos de trabajo y nuestros entornos laborales seguros, porque si no tenemos incluso causas penales, lo que pedimos es que el acceso o los puestos de trabajo sean de baja riesgo laboral y en este caso de transmisión. Y para ello lo único que decimos es que la entrada en el puesto de trabajo puede hacerse porque tengas el pass COVID que se llama o porque tengas una prueba como se está haciendo en todos los países de Europa, prácticamente menos en Inglaterra y en España. No solamente es Italia, como hemos visto, lo es Austria, lo es Alemania, lo es Francia. Entonces lo único que nosotros hemos puesto encima de la mesa primero es un debate sereno y un debate que lo que debe de permitir es crear esos espacios seguros porque tú puedes tener, o bien puedes tener, te has hecho pues la pauta completa, por tanto tienes las vacunas, o tienes un PCR, o tienes un antígeno, o tienes una enfermedad que te lo impide, pero lo que sí que debemos de procurar es entornos seguros. Yo pongo un ejemplo, que es, si una persona no se quiere vacunar, o no se quiere hacer un antígeno, o no se quiere hacer cualquier otro tipo de prueba, y trabaja en un local, en una residencia de ancianos, ¿podemos o su libertad individual le debe de dar acceso al trabajo con las consecuencias que podría tener para ese colectivo? El argumento que decíamos que es que Pimec se ha quedado prácticamente sola, no solo por los sindicatos, no solo por el Gobierno, que tampoco lo termina de ver, que ahí hay complicaciones, sino también por parte de otras patronales. Y aquí lo que se dice, bueno, es que aquí está la mayor parte de la gente vacunada. Igual no nos hace falta abrir este debate ni siquiera. Bueno, aquí hay una cuestión que nosotros ponemos encima de la mesa y es el hecho de decir, no es una cuestión de porcentaje porque no
estamos tampoco con un diferencial de porcentaje mucho más diferente que Austria, que Italia, ni que en otros países. Es verdad que estamos 2-3 puntos por encima, pero miren, nosotros hacíamos precisamente en PIMEC, hay 350.000 trabajadores que están sin tener la pauta de la vacuna. Por lo tanto, son 350.000 personas con una capacidad de transmisión y ahora estamos en un momento ciertamente tranquilo por los indicadores, pero sabemos que esta es una situación que puede cambiar y creemos que es el momento de poner encima de la mesa, vuelvo a decir, el debate. Esto no se hace en contra ni se hace forzando, simplemente generando un debate donde tenemos, y pienso que es un debate que va más allá de la vacuna, los derechos individuales que deben de estar y se han de preservar. Estamos en un debate de que en qué medida tienen que condicionar el derecho colectivo. Le pongo un ejemplo, una persona para entrar en una obra se tiene que poner el casco y eso es un derecho individual, me lo pongo o no me lo pongo, pero si toma la decisión de no ponerse el casco, debe de entrar en la obra con las consecuencias que eso tiene para la persona, pero sobre todo también para la responsabilidad que se tiene empresarial. Por tanto, es un debate que lo queremos poner encima de la mesa, vuelvo a decir, de forma serena y no maximizándola. Ahí queda. Se nos ha ido el tiempo y tendríamos muchos temas que tratar, pero querría preguntarle por la subida de cuotas de los autónomos. Está plasmada en el presupuesto del año que viene, en la propuesta. No sé si habían consultado con ustedes, con otras asociaciones, me consta que no, y si creen que eso puede variar en el trámite parlamentario o los autónomos van a tener que pagar más cuota el año que viene. Nosotros confiamos que pueda variar por una cuestión, porque también los tiempos son importantes. Los autónomos posiblemente sean los que más han sufrido las consecuencias de la pandemia en el cese de actividades o en la falta de demanda. Por tanto, si hablamos en coste de oportunidad, no es el momento de incrementar cuotas al colectivo que más ha afectado. Le voy a dar también un dato. Cuando se hicieron las ayudas a las empresas y a los autónomos, solamente en Cataluña hubieron 94.000 autónomos que ingresaron en el año 2020 menos de 5.000 euros. Plantearles a colectivos como estos realmente un incremento en su cotización cuando realmente la demanda todavía no está en una regularización o en una sistematización de lo que era anteriormente, yo pienso que no es el momento para hacerlo y confiamos en que podamos de alguna forma ponerlo en el tiempo, en ese momento. Antoni Cañete, presidente de PIMEC, vicepresidente de Compymes, presidente de la Plataforma contra la Morosidad. Se nos queda esta última pata importante también y más ahora. Le emplazo otro día y hablamos de esa morosidad contra la que lleva usted muchos años luchando. Gracias. Y que es muy importante ahora. Hasta otro día. Gracias. Muchas gracias.